mira, le he puesto este título que es Problemas de escritura con base gramatical porque la idea esencial es esa, es ver un poco cuestiones que tienen que ver con la subordinación, pero no de manera tan mecánica como se suele ver. Es decir, no preguntar qué tipo de subordinada es esta o qué función hace esta subordinada, que eso también se pregunta en el examen, pero creo que es interesante que veamos para qué sirve tal o cual estructura subordinada, que sepamos por qué se comporta de tal o cual manera y no solo pues identificarlas, que es algo, entiendo, relativamente sencillo. O sea, las palabras clave en lo que vamos a hacer hoy son estas. Por un lado, subordinación, por otro lado, gramática, es decir, gramática de la subordinación. Y con esto quiero decir que creo que lo que tenemos que intentar es que cuando estudiamos, por ejemplo, las condicionales o las consecutivas, pues saber cómo funcionan esas estructuras, no solo saber identificarlas, porque saber identificarlas es como el primer estadio de cualquier cosa que tenga que ver con la subordinación. Me parece algo bastante, no diré que es trivial, pero si solo nos quedamos en eso, creo que no aprovechamos ese tiempo de estudio. Entonces, y luego habría otra cuestión que tiene que ver con la ortografía, y ya veréis por qué meto ahí la palabra ortografía. Prefiero que lo veamos cuando estemos con los datos concretos, nos entenderán mejor. Entonces, para que os situéis un poco, este es el examen que había antes, el que había hace 2 años, y esto es todo lo que podía haber de subordinación, ¿de acuerdo? O sea, podía haber preguntas de subordinación de elección múltiple que tenían que ver con el tipo de subordinada que había o con o con la función sintáctica que desempeñaba. ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, eh, o sea, eran dos preguntas de etiquetaje o de seleccionar la opción correcta y, por tanto, en la lista 1 del 3.3 te preguntaba por el tipo de la oración, de la oración subordinada, si es condicional, si es concesiva. En otros ejercicios que fueron descartados porque salió esta serie, pues se preguntaba por la función, pero podían caer esas dos cosas, o tipo de subordinada o función de la subordinada. Y luego debajo veis algo parecido, ¿no? Pero esta vez aplicado a tipos de sustantivos, tipos de nombres. Se pedía que se identificase si el nombre era contable, común, colectivo, en el orden adecuado. ¿Vale? O sea, son preguntas de multiple choice, de elección. Hay múltiples respuestas y tenéis que elegir la adecuada. Pero en el fondo son tipos de ejercicios que lo que trabajan es la identificación. ¿Vale? Y como ya digo, cuando a veces comento y lo que hemos comentado, lo que hemos hablado nosotros mismos antes, a veces por descarte se puede sacar la respuesta correcta. Entonces, eh, no es que esté en contra de estos ejercicios, pero creo que se pueden poner cosas un poco más interesantes sin complicar demasiado la película. Este es el planteamiento actual. Hay dos ejercicios, o sea, lo que antes era 3.3 se divide en 3.3 y 3.4. Hay un primer ejercicio, que es el 3.3, donde tenéis que identificar o bien tipo de subordinada o bien función. Y ya está, es como lo que hemos visto antes. Y luego hay un segundo tipo de ejercicio, que es el 3.4, que es el que vamos a trabajar hoy, en el que lo que me interesa es que veáis un problema concreto que tiene que ver con la subordinación para que nos aseguremos de que entendemos la gramática de la subordinación, es decir, cuál es la gramática, es decir, cuáles son las reglas gramaticales que rigen, por ejemplo, las oraciones sustantivas o las de relativo o las adverbiales condicionales, lo que sea. O sea, que entendemos cómo funciona cada tipo de subordinada un poco y no solo cómo se llama. ¿Vale? Entonces, ese es el planteamiento del nuevo ejercicio. Entonces, ¿cuál es el planteamiento, por tanto, inicial de lo que he intentado hacer con este ejercicio? Pues lo que veis aquí. Primero, evitar un estudio mecánico, o sea, simplemente memorístico de la subordinación. O sea, hay que saber las subordinadas, eso está bien, pero no solo quedarse en la empollada de cuáles son y saber decir cuáles son, porque eso en sí mismo no tiene mucho misterio. Luego, plantear ejercicios que no sean solo de etiquetaje. Van ligadas las dos cosas. O sea, está bien que haya ejercicios, no quiere decir que esté en contra, pero que no solo debe haber ese tipo de ejercicios, creo.
porque me parece que podéis, que en bachillerato se pueden plantear perfectamente ejercicios que sean un poco más interesantes sobre este tipo de contenidos. Y luego, los ejercicios que no son solo de etiquetajes, de etiquetaje, creo que se pueden dividir en dos grandes grupos. Por un lado, ejercicios que tienen que ver con gramática de la subordinación, es decir, propiedades, cuáles son las propiedades de los grandes tipos de subordinadas, ¿vale? Cómo se comportan más o menos. Nada sofisticado, ya lo veréis, pero cuando veamos casos de esto veréis que son cosas relativamente evidentes. Lo que no es evidente es lo que me decíais antes vosotras. Explicar lo que sucede o describir lo que sucede con términos de la asignatura. ¿Vale? Con términos gramaticales, pero también, como yo os comentaba, creo que esto hay que saber hacerlo con cualquier asignatura, con matemáticas, con física, con literatura. Hay que explicar lo que sucede en los textos, en los problemas o los ejercicios que veamos de esas disciplinas con la terminología de esas disciplinas. No lo podemos explicar de manera intuitiva. O sea, puede haber una primera aproximación intuitiva, pero luego la explicación tiene que ser con la terminología de la asignatura, si no, no sirve para nada la terminología. O sea, la terminología es un conjunto de herramientas que hay que usar. No es un fin en sí mismo la terminología. Y luego también puede haber problemas de escritura relacionados con la gramática de la subordinación. Por ejemplo, hay muchos problemas de escritura, de ortografía, poner acento o no acento, poner una coma o no ponerla, que tienen que ver con gramática, ¿vale? Cosas de este estilo. ¿Vale? Ok, bueno, pues nada, vamos a ver casos concretos y los resolvemos. Empiezo con los del año pasado, que quizá los hayáis trabajado en clase, no lo sé. A ver, empiezo con este ejemplo. No sé quién vino, ¿de acuerdo? Vale, entonces aquí, primera pregunta. ¿Veis que, o sea, la primera cuestión es que estéis de acuerdo con que la oración es agramatical, o sea, que es imposible en español? No sé quién vino. O sea, la manera de leerlo es así, es no sé quién vino, no sé quién vino. O sea, el quién, Ah, no, vale, vale. ¿vale? O sea, aquí Sí, le falta la tilde, sí, vale, vale. Mm, ¿vale? claro, porque es pregunta. ¿Quién vino? ¿Sí? ¿Esto lo veis? Si no lo veis, Sí, decídmelo, ¿eh? Porque puede sí, parecer sí. algo. Vale, entonces hay como varias facetas en este tipo de problemas. Hay una faceta que es meramente ortográfica, que es poner una tilde o no ponerla, pero lo que me interesa que se vean, lo que me interesa que se vea, perdón, es que hay una parte de la cuestión que es gramatical, o sea, que no es simplemente poner una tilde o no. O sea, que ese poner una tilde tiene que estar relacionado con cómo se interpreta esta oración, ¿vale? O sea, en la mayoría de los casos, yo creo que la ortografía, ya sea, quizás no tanto en la acentuación, en este caso sí, pero en muchos casos, sobre todo en la puntuación, poner una coma o no ponerla, o poner un punto o lo que sea, tiene que ver con cómo se interpreta la secuencia. O sea, hay una parte gráfica que es poner un signo gráfico, el que sea, el punto, la coma, los dos puntos, el punto y coma, el signo que queráis, pero ese elemento gráfico en condiciones ideales, tiene que estar relacionado con, por un lado, una cuestión prosódica, es decir, cuando ponemos una coma, hacemos una pausa, hay una cuestión prosódica, nos paramos, pero también tiene que haber eh, una dimensión sintáctico-semántica. Es decir, cuando ponemos una coma, además de poner un signo gráfico y de hacer una pausa, eso tiene que afectar la interpretación. No es lo mismo poner una coma en un sitio que ponerla en otro. O sea, tiene que haber algún efecto gramatical y eso es lo importante que veamos que todo está conectado, que en la mayoría de los casos no solo es una cuestión meramente estética o por convención, poner una coma o poner un símbolo en tal o cual sitio, sino que ese poner una coma o un símbolo en tal o cual sitio tiene consecuencias para cómo interpretamos esto, ¿vale? O sea, yo creo que esa es la clave. O al menos creo que es la manera más interesante de acercarse a estos fenómenos. Vale, entonces, en el ejemplo aquí, ¿qué es lo que diríais? O sea, recordad, lo que se pide son dos cosas. Primero, que corrijáis el ejercicio, o sea, qué haríais para que estuviera bien la oración. Y luego
por qué está mal la que tenéis, la oración que se da. Vale. A ver. ¿Quién lo hace? Eso. No sé, sí. No hay problema, o sea, contestad lo que os salga y a partir de aquí yo os voy ayudando. O sea, aquí el problema no es, o sea, si os, no es un problema equivocarse. No, Sí, aquí sí que lo vemos, pero lo que dices de gramaticalmente, no sé. yo creo Vale, que puedo, bueno, no lo sé, ¿eh? Pero lo puedo intentar. vale. A ver, Iria, ¿quién lo iba a decir, que tú fuiste la primera en decirme que te estaba llevando por el camino de la amargura? A ver, dime. Em, a ver, es que tengo aquí los apuntes, entonces. Ujú. El quién con acento es un pronombre interrogativo, que un pronombre interrogativo sí que sirve de nexo en las oraciones sustantivas, como puede ser esta. Vale. Pero sin acento sería un pronombre relativo ¿Mm? que es nexo de las subordinadas adjetivas. Vale, entonces, vale, eso es, o sea, ese es el primer paso, perfecto. Hay un elemento que se escribe prácticamente igual y cuando va con acento, cuando va con tilde, tenemos una oración subordinada sustantiva. Sí. Y cuando no tiene tilde es una relativa. El quién, ¿no? No El la quién. oración. Eso, sí. Bueno, la oración también. ¿No? La oración sería de relativa porque el quién sería un pronombre relativo. ¿Podría ser esta oración de relativo? Eso es lo que... No, a ver, no puede serlo porque si no, Vale. si no tal y como está estaría bien. Vale. ¿Vale? Entonces, aquí hay que... O sea, el paso crucial viene ahora. Imaginad que cogemos la oración de relativo y yo os construyo esta secuencia. Por ejemplo, quien vino tiene problemas. Eso es posible en español, ¿no? Quien vino o quien llegó a clase tiene problemas, ¿vale? ¿El quién con acento? Sí. Sin acento. Sin acento. Quien vino tiene problemas. Tiene problemas. Vale. ¿Eso suena bien? ¿Es posible? O sea, ¿os suena que es una oración posible del español? Quien vino tiene problemas. Es rara, pero no la escucho y se me hace rara. No sé. Imagínate una variante que sea quizá pragmáticamente más. Quien llamó a Iria se llama Pedro. Sí, ¿no? Sí, eso sí. Vale. Entonces, lo que me gustaría que me dijerais es cómo interpretáis ese quien llamó a Iria. ¿Lo interpretáis como un individuo, como un sintagma nominal o como un verbo? O sea, ¿cuál es la interpretación que os viene a la cabeza cuando decís quien llamó a Iria? Es el sujeto. Vale, es el sujeto. Y típicamente un sujeto es un sintagma nominal. Sí. Sí, O sea, con otras palabras, podríais sustituir quien llamó a Iria por ese chico. sí, ¿Sí? sí. Vale. Entonces, eso es con lo que quiero que os quedéis, con que la interpretación en la cabeza de una oración de relativo es esencialmente la de un sintagma nominal, porque las oraciones de relativo siempre están dentro de un sintagma nominal. ¿Vale? Haya antecedente o no lo haya. En este caso, no hay antecedente, porque es una oración de relativo sin antecedente, pero siempre están dentro de un sintagma nominal. ¿Vale? Entonces, oraciones de relativo, sintagma nominal, que puede ser ese chico, esa persona, Juan. ¿Vale? ¿Hasta aquí bien? Sí. Vale. Ahora imaginad que os digo, con acento, ¿quién llamó a Iria? No me interesa. O sea, imagina que estoy en una conversación y me dice, bueno, pero es que esto es relevante, es importante. Y yo digo, mira, ¿quién llamó a Iria? No me interesa. Lo que me interesa es bla, bla, bla. Entonces, ese quién con acento
llamó a Iria, ¿lo interpretáis de la misma manera? No. No. Porque ¿quién O sea, con acento? O sea, la idea es que cuando tenéis el quién con acento, tenéis una sustantiva. Y una oración sustantiva no se interpreta como un individuo, como ese chico, o como la mesa, o como Juan. Se interpreta como una oración. Como una oración. Como un evento, como un estado de cosas. ¿Vale? O sea, por ejemplo, para que lo veáis más claro. ¿Quién llamó a Iria con acento? Yo puedo decir, ¿quién llamó a Iria? Es lo que quiero descubrir. Claro, es una pregunta. ¿Vale? O sea, es como un estado de cosas, pero si lo digo sin acento, no podría ir bien en ese contexto. Yo no puedo decir, quien llamó a Iria es lo que quiero descubrir. Peor, es como si dijera, ese chico es lo que quiero descubrir. Eso es raro. Ya, o sea, es eso. No Es eso, alguien. eso, perfecto, Iria, eso es. Vale. O sea, es el contraste semántico entre eso, o sea, un estado de cosas, un evento, lo que sea, y alguien. Kenia creo que todavía no. No. ¿No? O sea, pero la clave es esa, es el contraste entre eso y alguien, que lo podemos ver, a ver, por ejemplo, yo puedo decir un par que coloqué hace un tiempo, un ejemplo que también coloqué hace un tiempo, es algo así como, vale, Este se puede sustituir por algo así como, quien te llamó es muy simpático. ¿Esto suena bien? Quien te ha llamado es muy simpático. ¿Os suena ¿Con bien? acento o sin? Sí, sin acento. ¿Quién te llamó? ¿Quién te ha llamado? ¿Quién te ha llamado? Sí. No, o sea, quien te llamó o quien te ha llamado es muy simpático, eso da igual. Sin acento. ¿Os suena bien? Sí. Sí. ¿Sí? ¿A ti, Kenia? Sí. Vale, ahora imaginadla con acento. Quien te ha llamado es muy simpático. Si hay un interrogante en medio o una coma o algo, sí. No. Vale, o sea, Es como, primero hay una pregunta y luego como que dices algo más. sí, pero No sé si me explico. ese algo más, por ejemplo, cuando tú dices es muy simpático, o sea, tú esperas que ese es muy simpático se refiera a una persona, Sí. a un alguien, no a un eso. Vale, o sea, Vale. cuando hay acento es alguien y cuando no es eso. Es eso. Cuando no hay acento, tienes un pronombre relativo. Sí. Entonces tienes, siempre que tienes una relativa, tienes un sintagma nominal. Ese chico, esa persona, ese amigo, ¿vale? Pero cuando tienes un acento, tienes una oración subordinada, sustantiva, y ahí tienes lo que tú decías antes, iría el eso. Vale. ¿Vale? Vale. Entonces, la clave es, o sea, rebobino un poco, la clave de este ejercicio tiene que ver con que veáis algo que es muy básico, pero que no sé si veis. Es lo siguiente, cuando tenemos una oración de relativo, ahí siempre vamos a tener un sintagma nominal. ¿Vale? Algo parecido a la casa, el coche, el niño, ese amigo. Esa va a ser la interpretación de esa oración. O del sintagma que contiene esa oración. Pero cuando tenemos una oración sustantiva subordinada como esta, con acento, o sea, debería llevar el acento, lo que tenemos es un evento, un estado de cosas, no un individuo, no una fotografía, sino un estado de cosas, un eso. Lo que antes decía Iria con el eso, esa es la mejor manera de caracterizarlo. ¿Vale? No sé si esto se entiende de manera así abstracta. Pero es que ahora en este ejemplo también puedo ver, no sé, eso. Imagínate, Iria, por ejemplo, que tú... o sea, imagínate que seguimos con este ejemplo. Sigamos con el 1. No sé quién vino. Ese quién vino, si es una relativa, se debería poder cambiar por algo así como ese niño o ese chico. No
no lo puedes cambiar por un nombre común, por ejemplo, no sé. Eso es, eso es. ¿Vale? Vale. Entonces, volvamos a eso. En efecto, Iria, cuando tienes quién vino, si es una relativa, deberías poder cambiarlo por ese chico o por Kenia o por Iria y no puedes, ¿no? Tú no puedes decir no sé ese chico o no sé Kenia. Eso no lo puedes decir. ¿De Entonces, ¿qué acuerdo? problema hay con esta oración? El problema es que esta oración, como es de relativo, semánticamente, o sea, y una oración de relativo siempre está dentro de un sintagma nominal. Eso quiere decir que quien vino, sin acento, se interpreta como ese chico o como Juan o como Iria. Se interpreta como un sintagma nominal. Y un sintagma nominal, el verbo saber no selecciona sintagmas nominales, selecciona oraciones o sintagmas nominales que se interpretan como oraciones, pero generalmente oraciones. O sea, tú no puedes decir no sé el ordenador o no sé el coche o no sé Juan. Tú no puedes decir no sé Juan. Pero Puedes eso decir pasaba con el quién con acento, ¿no? Si el quién llevaba no, acento, era alguien. no al revés, era al revés, Ah, vale. era al Vale. revés, Vale, sí, tiene ¿vale? sentido, vale. Pero eso lo veis. Sí, O vale, sea, vale. cuando tienes el quién con acento, tienes una oración, no tienes un individuo, Vale, vale, ahora lo veo. ¿vale? O sea, tú no puedes decir con un verbo como saber, sé, yo qué sé la mesa, o sé la silla, o sé Marta, o sé Juan. No puedes decir eso, Vale, vale. ¿vale? Tienes que seleccionar oraciones. No sé cuándo vendrá Marta, o no sé que tu padre tiene problemas, o no sé, yo qué sé, lo que sea, pero oracional. Vale, vale, me había confundido, pensaba que era al revés. ¿Vale? O sea, es lo que tú antes decías, el eso. ¿Vale? Vale, La diferencia entre eso y alguien. vale, vale. ¿Vale? Entonces, cuando lo tengáis con el quién, siempre se podrá poner en contextos donde puedas tener una oración. Por ejemplo, yo qué sé. En una oración como imaginad que tenéis puntos suspensivos y luego es algo sorprendente. En ese contexto, es algo sorprendente, como sujeto, solo podrá ir, ¿cuál de las dos? Algo que sea un individuo o que sea un eso. Espera, ¿puedes repetir la pregunta? Sí. Imagínate que tienes una oración en la que hay un espacio con puntos suspensivos Sí. y luego la continuación es algo sorprendente. ¿De acuerdo? Entonces la pregunta es, en donde están los puntos suspensivos, ¿qué colocaríais? ¿Un individuo, o sea, un alguien, o un estado de cosas, un eso? Pues un eso, porque, Eso, ¿no? porque Un dice eso, algo, no alguien, ¿no? ¿vale? Un eso. Entonces, si vamos ahora a jugar con las mismas piezas de este ejercicio, ¿qué colocaríais ahí? ¿Quién vino sin acento o quién vino con acento? Con acento. Con acento. Bueno, Porque quien vino no es un individuo, no es alguien, es una oración. Vale, o ¿Vale? sea, lo de detrás de los 3 puntos es el no sé. O sea, sí, lo que había detrás de los 3 puntos es algo sorprendente, ¿no? O algo así. Sí. ¿Vale? O sea, ¿Quién cuando vino? tenga. Con ¿Quién, acento. quién vino? O sea, notad que también se pronuncia diferente. No es lo mismo Sí. quién vino es algo sorprendente que quién vino. Vale, sí. ¿De acuerdo? Ok, o sea, voy a recapitular un poco aquí. O sea, aquí la idea es que tenemos un verbo que es saber, que selecciona solo eventos, estados de cosas o cosas, ¿no? El eso que tú decías antes, pero no individuos, no alguien. O sea, tú no puedes decir no sé María o no sé la niña. Vale. Entonces, por ese mismo motivo, porque tú no puedes poner sintagmas nominales que denoten individuos o cosas, tú no puedes poner una oración de relativo, porque una oración de relativo
como toda oración de relativo, y esta es una de ellas, está dentro de un sintagma nominal y los sintagmas nominales se interpretan típicamente como alguien o como una cosa o como un individuo. ¿De acuerdo? En Lo este de que caso... está siempre dentro de un sintagma nominal. Sí, dime. am, me- Dime, me- dime. es que no sé, no te sabía preguntar. Bueno, en este caso, por ejemplo, estás poniendo el dedo en la llaga, Iria, porque en este caso, quien vino es una oración de relativo que no permite que haya un antecedente expreso. O sea, tú en castellano no puedes decir el hombre quien vino. No lo puedes. En inglés sí. En inglés tú sí que puedes decir the man who came. mm, Pero en español ni en catalán, creo, puedes poner con el quién un antecedente expreso. En este tipo de relativas no. Son unas relativas que no pueden tener antecedente, porque el quién se supone que ya tiene como el antecedente o el antecedente es tácito, pero no se puede expresar. Se llaman oraciones de relativo libre. Libre porque no hay antecedente. ¿Vale? O sea, este vale, es un tipo de relativa donde no se puede poner fonéticamente el antecedente, pero hay que suponer que lo hay, vale. ¿vale? No sé si... o sea, vuelvo un poco a la Porque, cuestión antes, que era lo que te chocaba. O sea, lo que te chocaba era que en una oración de relativo siempre... O sea, que siempre están dentro de sintagmas nominales, ¿no? Eso te chocaba. porque es complemento del nombre, porque hace de Sí, complemento del nombre. sí. O sea, de hecho, una oración de relativo es un predicado. Funciona como algo que predica de un nombre. Ya, ¿De acuerdo? O sea, cuando tú tienes la persona que vino, ese que vino, que es la oración de relativo, dice algo de persona, o sea, predica de persona, ¿no? Es como si dijeras la persona inteligente o la persona de París. Son predicados de un nombre, del cual hacen de complementos, o sea, son complementos de ese nombre, ¿de acuerdo? Entonces, por tanto, una oración de relativo siempre va a estar dentro de un sintagma nominal, se pronuncia o no el núcleo. O sea, el núcleo generalmente se pronunciará, pero en algunos casos no. ¿Vale? Y esto en todas las lenguas, ¿eh? O sea, esto no funciona diferente en catalán ni en inglés. vale, vale. Lo que puede funcionar diferente es si tiene que estar el nombre expreso o si no tiene que estar expreso el nombre, expresado fonéticamente. Pero que tiene que haber un antecedente, esto es seguro en todas las lenguas. Vale, vale. ¿Vale? No sé si hay algo que no os cuadra con lo que hayáis visto en clase, decídmelo y os No, lo no. aclaro. Vale, entonces, para cerrar este ejercicio, la parte fácil del ejercicio es decir, para arreglar esta oración hay que cambiar el quién sin tilde por un quién con tilde. Esa es la parte fácil. Mm, La parte que no es fácil, pero que tampoco creo que sea muy complicada, es decir, que eso tiene que ver con el hecho de que un verbo como saber selecciona oraciones, no selecciona, o sea, selecciona oraciones que pueden funcionar como argumentos de saber. ¿Quién vino? Al ser una relativa, es un predicado, no es un argumento. Es un predicado de un nombre que está oculto, que no se pronuncia en este caso. ¿Vale? Entonces, o sea, la respuesta se tiene que relacionar con qué selecciona un verbo como saber. Un verbo como saber selecciona oraciones sustantivas que denotan estados de cosas, lo que tú llamabas antes eso, un eso, no un alguien. ya. Y Pero esto no... del verbo, ¿por qué? Porque ah, sabemos que hace esto. lo sabemos por nuestra propia competencia de hablantes. Es decir, si tú piensas en Ah, saber, o sea, esto no lo tienes que estudiar realmente, vale. tienes que pensar en ello. Si tú empiezas a generar oraciones con el verbo saber, verás que no puedes poner ningún complemento que sea una persona o una cosa. Vale, es lo de decir, no puedes saber alguna cosa, o sea, una persona. Eso es, no puede ser una En vez persona. de decir eso, pues dices que el verbo. Eso es, o sea, que en vez de seleccionar un SN que denota un individuo, tienes que seleccionar algo que no denote un individuo, que no, o sea, que exprese un individuo. Tienes que seleccionar
un complemento que exprese un estado de cosas o una situación o un evento, o sea, una oración, pero Vale. no un individuo. Vale. ¿Vale? A ver, Selecciona. hay al menos dos maneras de responderlo bien esto. De responderlo mal hay infinitas. De responderlo bien al menos hay dos. La primera es decir, un verbo como saber selecciona oraciones subordinadas que puedan ser argumentos. Una oración subordinada sustantiva puede ser un argumento de un verbo y no pueden seleccionar oraciones que expresen predicados, ¿vale? O sea, porque una oración de relativa es un predicado. ¿Eso se entiende? La segunda sí que la he entendido, la primera un poco. Vale, o sea, la distinción clave es argumento o predicado. O sea, tú tienes un Vale, predicado, son los contrarios. sí, Vale. son contrarios. El predicado selecciona el argumento. O sea, un adjetivo es un predicado, un verbo es un predicado y suelen decir algo de otra cosa o seleccionar otra cosa, que es el argumento. ¿Vale? Entonces, una oración sustantiva es un argumento siempre de un verbo y una oración de relativo siempre es un predicado de un nombre. Vale. ¿Vale?